Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. La gente se encuentra a menudo de forma inesperada, pero estos encuentros influyen en los acontecimientos futuros y a veces dan un vuelco a toda la vida. Algo así le ocurrió a Elizabeth. Elizabeth y su hermana Leslie, 2 años mayor que ella, vivían con su abuela. La abuela no era tan mayor, seguía trabajando y era la tutora de las niñas, que habían quedado huérfanas a causa de un trágico accidente. La familia vivía en los suburbios. El padre de las niñas trabajaba como conductor de tractor y la madre como cocinera en la escuela. Un día de otoño, el padre estaba cargando heno y dejó un poco en el cargador para llevar a la hora de comer a sus animales. Aquel día hacía un tiempo precioso, el sol brillaba suavemente, la brisa tocaba el cuerpo con ternura, y era tan tranquilo y agradable para el alma que John, el padre de las niñas, sintió tal felicidad, tal alegría de vivir que le entraron ganas de cantar. Su vida resultó bien. Después del ejército conoció a Maddie, y le pareció tan deseable que no podía imaginar la vida sin ella. Su pelo esponjado, su mirada cariñosa, su maleabilidad le cayeron en el alma desde el primer encuentro. Pronto se casaron. Cuando John entró en el patio, Maddie estaba cuidando de un ternero. De repente, John quiso gastarle una broma a Maddie, así que decidió amontonar el fragante heno justo a los pies de Maddie, pero en ese momento algo le ocurrió al polipasto, y se estrelló sobre la pobre mujer y el ternero. Maddie ni siquiera tuvo tiempo de gritar, el impacto le dio en la cabeza. John, blanco como la pared, bajó del tractor en un santiamén. Cuando vio la terrible imagen, aulló como un animal herido. Agarrándose la cabeza y mordiéndose los labios ensangrentados, John estaba loco de dolor. Sus ojos se posaron en la cuerda con la que estaba atado el ternero. La solución llegó al instante. El único pensamiento que taladraba su cerebro era: ¿qué he hecho? ¿Cómo puedo vivir sin ella? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. El vecino, al oír unos sonidos incomprensibles, el grito desgarrador de John, corrió al patio del vecino. Pero ya era demasiado tarde. Lo que vio, la conmocionó tanto que casi se desmaya. Aquel día las niñas quedaron huérfanas. Leslie tenía 6 años y Elizabeth 4. Habían pasado 12 años. Leslie, una chica de 18 años, está en la escuela de cocina. Muy atractiva, alta, con el pelo oscuro y grandes ojos marrones, se parece a su padre. Elizabeth tiene 16 años y acaba el instituto. Es una chica tranquila y equilibrada, estudia bien y sueña con entrar en la Universidad de Tecnología Química. Elizabeth, como su madre, de ojos azules, pelo esponjoso, corto, con unas proporciones del cuerpo sorprendentemente bellas, ambas se educaron en el rigor, por lo que hay que reconocer el mérito de su abuela Aubrey, que dedicó el resto de su vida a estas niñas. Enviudó pronto y lo pasó mal. El dinero que ganaba y recibía para las niñas a menudo no era suficiente. Tuvo que vivir modestamente, con muy poco dinero. A Elizabeth rara vez le compraban cosas nuevas, la mayoría se las dejaba su hermana mayor, pero no le guardaba rencor. La niña soñaba a menudo que terminaría la escuela, trabajaría, se compraría de todo e incluso podría sorprender a su abuela y a su hermana con regalos. Leslie ya se ocupaba de los chicos. Elizabeth a veces veía lo feliz que se ponía Leslie después de una cita. Ella misma cumpliría 17 pronto, y ninguno de los chicos se le acercaría siquiera. Empezó a mirarse al espejo más a menudo y siempre estaba insatisfecha con su aspecto. Le parecía que tenía la nariz larga, los ojos inexpresivos y por alguna razón las pestañas muy esponjosas, y los labios en general pequeños y regordetes, como los de una niña. Las compañeras de clase ya habían quedado con chicos y a menudo se veían en el recreo. Elizabeth vio esto y se sintió de alguna manera insegura. Ella no entendía cómo se puede compartir con amigos experiencias personales. La chica leía mucho. Hay que decir que los libros de la época, así como los programas de televisión, estaban sometidos a una censura bastante estricta. En las masas salía literatura, que se suponía debía educar a un ciudadano muy espiritual y moralmente estable. Las publicaciones de ficción hablaban más del lado bello del amor, del deber, del respeto. Isabel fue educada en esto,
Así se imaginaba a su futuro amor y sabía que entre un hombre y una mujer debía existir un sentimiento luminoso que los uniera para toda la vida. Pero aún no le había ocurrido, y esperaba con esperanza el encuentro, que, le parecía, debía ser feliz, especial y para toda la vida. Llegó la primavera de 1970. Preparado para el día de fiesta el 8 de marzo, en la escuela, donde estudió Leslie, fueron a venir a los soldados conscriptos con el arte de aficionados, felicitar a las niñas en el Día Internacional de la Mujer. Leslie y su amiga con emoción ir a este evento. Se pusieron sus mejores vestidos, rieron y se retocaron el flequillo. Leslie se aplicó base de maquillaje Snowflake en la cara y se volvió aún más atractiva. Elizabeth las observó y sintió un poco de envidia. Angélica, la novia de Leslie, al ver a Elizabeth, sugirió de repente: «Llevemos a Elizabeth con nosotras». «¿Nos acompañas, Elizabeth?» «Podemos», Leslie dijo que tenía que preguntarle a su abuela. Pero la abuela no estaba en casa, y las chicas decidieron llevarse a Elizabeth con ellas sin preguntar. La vistieron rápidamente, le pintaron la cara, los labios y se fueron a la escuela. En el vestíbulo ya había mucha gente. Soldados con uniformes castrados de cuello blanco, botones pulidos, cortados y afeitados, parecían un ejemplo de decencia e imitación. La música sonaba a todo volumen, las chicas vestidas, riéndose, se hicieron a un lado. Pronto los anfitriones abrieron la velada. Los soldados cantaron a coro, recitaron poemas, tocaron la guitarra y el acordeón. A Elizabeth le gustó el tipo que cantó una canción sobre su madre. Era de estatura media, muy guapo y tenía una voz excelente. Y la canción era muy sentida. Todos aplaudieron largo rato y le pidieron un bis. Luego los chicos tocaron instrumentos de viento y empezaron a bailar al son de la música en directo. Fue tan hermoso y solemne. Elizabeth miraba a su hermana dando vueltas con el chico alto, a Angélica riendo con el sargento. Ya había decidido que era hora de irse, que nadie la invitaría. Se sentía triste y aburrida en esta fiesta. De repente alguien con voz cálida le dijo: «¿Puedo invitarte?». Elizabeth se quedó con los ojos muy abiertos, incrédula. Delante de ella estaba el mismo tipo que cantaba sobre mamá. Un poco avergonzada, dijo que sí. Y entonces sintió por primera vez la mano de un hombre en su cintura. Por dentro todo estaba de alguna manera apretado, daba miedo y era agradable sentir el calor de una mano fuerte. Elizabeth bailó con facilidad, sintió la música, su alma cantó, y el tipo la miró directamente, y ella se sintió avergonzada por esta mirada. Si no hubiera sido tan inocente, se habría dado cuenta de que la mirada era insolente. Aquella noche Elizabeth bailó solo con él. Él la estrechaba cada vez más contra él, y ella pensó que así era, avergonzada de decir que se sentía incómoda. Al final de la velada, se encontraron. «Jack», dijo él y le estrechó la mano con firmeza. «Elizabeth», respondió ella. Él le pidió su dirección. Ella se la dio. Y así recibió su primera carta, en la que Jack le explicaba sus sentimientos, le pedía una cita cuando se fuera de permiso. Elizabeth leyó la carta, y su corazón latió con más fuerza, era tan emocionante, ansioso y alegre al mismo tiempo. La chica dio su consentimiento. Elizabeth estaba abrumada por los sentimientos. Y mira, eso afectó a sus notas. Un día, en clase de química, el profesor se dio cuenta: «Elizabeth, si no has cambiado de opinión para entrar en ingeniería química, tienes que tirar para arriba», y Elizabeth estaba ocupada soñando con Jack. Le escribía a menudo, y cada vez le parecía que todo era él. Había encontrado al gran amor de su vida. En clase, a menudo se la veía sonreír distraídamente. En casa también se notaba el mal humor de Elizabeth. La abuela se preocupaba, pero Leslie la calmaba: «El chico cumplirá pronto, para desmovilizarse le quedan 4 meses, y volverá a casa. Es pan comido», y así llegó a una cita. Es imposible expresar con palabras lo que Elizabeth sintió tras el primer beso. Era tan dulce y tenía tantas ganas de repetirlo que dejó que Jack le besara las manos, los labios y el cuello. A veces se estremecía con un pequeño temblor, un estado que al chico le gustaba mucho. «¿Quieres casarte conmigo?» «Tengo que ir a la escuela», fue la respuesta. «Pero la espera es muy larga»,
y pronto me desmovilizarán. Vamos a mi casa. Nos casaremos y estudiarás por correspondencia. Tendré que pensarlo, dijo Elizabeth. Por favor, piénsalo, pidió Jack. Elizabeth nunca pensaba en el resultado final de los encuentros. Por la noche, leyendo la siguiente carta de confesión de Jack, no sabía qué debía hacer. Comprendía que era demasiado pronto para casarse, que tenía que estudiar, pero al recordar sus encuentros, los sentimientos que había experimentado, temía que Jack se marchara, la dejara y se casara con otra, y que nadie volviera a mirarla, que nadie la quisiera. Recordó cómo él cantaba una canción sobre su madre, a la que, por supuesto, quería mucho. Elizabeth no conoció el amor materno, no tuvo tiempo de sentirlo. La abuela siempre estaba en los negocios, era estricta en la educación, quería a las niñas a su manera. Era como una dictadora en la familia, todos obedecían su voluntad. Soy adulta, pensó Elizabeth, y puedo hacer lo que quiera, mi abuela no. En el siguiente encuentro con Jack, Elizabeth se quedó pensativa y en silencio. Faltan 3 semanas para que me desmovilicen, dijo, decídete. Estoy esperando tu consentimiento. No lo sé, dijo Elizabeth, porque de alguna manera te casas y luego te casas. Sabes muy bien que es imposible. Sí, Elizabeth sabía que Jack vivía en un pueblo en algún lugar de Alaska, que tenía 3 hermanos y 2 hermanas mayores. Cuando terminó el 8º curso, fue a la escuela como mecánico, pero no se graduó porque se peleó con el profesor. Luego, durante 2 años vivió en una cabaña de madera en el bosque con su abuelo, y fue reclutado por el ejército en un batallón de construcción. Elizabeth en su juventud e ingenuidad no le dio todo el sentido y solo vio luz en su biografía. De hecho, Jack no esperaba realmente el consentimiento de Elizabeth. Se relacionaba fácilmente con las chicas. Pero, viendo la suavidad de Elizabeth, decidió que con tal esposa será fácil vivir. Ella es joven, no conoce bien a la gente, la vida en la riqueza no ha visto, y además lo ama, y por lo tanto va a perdonar mucho. Y Jack también quería demostrar a Leslie, se llamaba exactamente igual que la hermana de Elizabeth, lo que lo hacía aún más desagradable, su exnovia, que no le había esperado y se había casado con otro, lo bueno que era. Había encontrado una tan joven, una belleza. Que Leslie se acurrucara de rabia y envidia. La familia de Jack vivía realmente en un pueblo a 200 kilómetros del centro del distrito. La aldea estaba situada en el bosque, llegar a ella en otoño y primavera en todoterreno era casi imposible. Los habitantes vivían principalmente de la pesca de piñones, criaban ganado. La familia de Jack llevaba una vida disoluta. Al padre, a la madre y a sus parientes cercanos les gustaba irse de juerga durante 56 días. Los niños estaban prácticamente desatendidos. Las hermanas mayores se habían casado varias veces, lo que no era común en aquellos años, y ambas tenían 2 hijos de matrimonios diferentes. Vivían todos juntos en una choza. Uno de los hermanos estaba sirviendo en el ejército desde hacía 1 año, los otros 2 andaban por el pueblo, sin hacer nada, y podían tomarse una buena copa en cualquier buena ocasión. Las riñas y peleas eran habituales en la familia. Todos hablaban sin reparos. Este era el ambiente al que Jack había decidido llevar a Elizabeth, que no tenía ni idea de una vida así. El tiempo pasaba y la desmovilización se acercaba. Jack solo había escrito 3 cartas a casa durante su servicio, y había recibido una. No se le permitió salir de permiso debido a su mala conducta y mal servicio. Un compañero, conocedor de la actitud de Jack, quiso hablarle a Elizabeth de su amante, de su comportamiento en el ejército y de todo lo que sabía de la familia. Pero las circunstancias eran tales que no pudo reunirse con Elizabeth. Mientras tanto, Elizabeth pasó con éxito sus exámenes, recibió su certificado y decidió inscribirse, y con Jack quería ponerse de acuerdo para no apresurarse con la boda. Elizabeth montó en el tren, después de haber entregado los documentos para la admisión a la universidad. Estaba de buen humor. Alguien se sentó a su lado. Se dio la vuelta y vio a Jack. ¡Qué casualidad!, le cantó el alma. La tomó en sus brazos y la besó con sentimiento. Los vecinos murmuraron con desaprobación. En aquellos años tal comportamiento estaba condenado, los jóvenes tenían que refrenar sus sentimientos. Elizabeth se sintió incómoda. Sintiéndose incómoda,
Preguntó en un susurro, ¿por qué lo has hecho? Ya he servido, anunció alegremente. Esta noche es nuestro tren, iremos juntos, así lo he decidido. Te quiero y no puedo estar sin ti. Pero ella no tuvo tiempo de decir nada antes de que él le cubriera la boca con un dulce beso. No quiero saber nada, ¿o es que no me quieres? Te quiero, susurró ella suavemente. Tengo que decírselo a mi abuela y a mi hermana, y tengo exámenes de selectividad dentro de mes y medio. Eres un adulto con tu propia vida, y puedes estudiar por correspondencia. Bajemos en la Conair, y luego iremos a la tuya y te lo explicaremos todo. Cabalgaron hasta la Conair abrazados, ya sin la vergüenza de los demás pasajeros. En la Conair fueron a un café de la estación, ambos tenían hambre. La camarera miraba atentamente a Elizabeth. Una vez más, acercándose a la mesa, preguntó a Jack, ¿qué pasa con Sylvester? Ya no está, respondió Jack. ¿Y Sylvester quién es? ¿Sylvesterto? Si es un amigo del servicio, respondió Elizabeth. La camarera negó con la cabeza y no volvió a acercarse. Tengo que salir un rato, espérame, ¿vale? Preguntó Jack y besó a Elizabeth. Cuando regresó, Elizabeth vio un brillo en sus ojos y una sonrisa de satisfacción. ¿Has estado bebiendo? ¿Por qué? Soy feliz, he cumplido con mi servicio y tú estás ahí para mí. ¿Qué se celebra? Vamos, te presentaré a alguien. Salieron y después de una cuadra llegaron a un apartamento en la planta baja de un edificio de 5 pisos. Jack tenía la llave del apartamento. Explicando que un amigo le había dejado la llave, abrió la puerta. La habitación era incómoda, con olor a humedad. Jack se ofreció a entrar, pero dijo que pondría la tetera y cerró la puerta. Elizabeth se mostró recelosa. Algo le decía que huyera, que aquel no era lugar para ella. Jack salió en camiseta, rodeó a Elizabeth con los brazos y la atrajo hacia el sofá, besándola y diciéndole palabras cariñosas. Elizabeth no sabía casi nada de esta faceta del amor. En casa no se hablaba de esas cosas, y en el colegio las chicas nunca iban más allá de los besos. Sin sospechar nada, Elizabeth estaba tranquila. Pero de repente él la tiró en el sofá, y la falda vaporosa del vestido no fue un gran obstáculo. Elizabeth sintió un dolor repentino. Se sintió mal, se dio cuenta de lo que había pasado y lloró a moco tendido. En la cocina, la tetera silbaba. Jack estaba tumbado en el sofá. Elizabeth se hizo un ovillo y se miró en el espejo que colgaba sobre el sofá, observando la cara hinchada por las lágrimas y las manchas oscuras de piel en el cuello y los labios por los besos. Era espeluznante y repugnante verse así. Y le aterraba pensar cómo se lo contaría a su abuela y a su hermana. Jack miró su reloj y se inquietó, faltaban 7 horas para que llegara el tren. Levántate y aséate, ordenó. Date prisa, coge la ropa y el dinero. Vámonos. Elizabeth imaginó con qué ojos la miraría su abuela si se enteraba. ¿Cómo reaccionaría su hermana? Estaba asustada, quería gritar, esconderse de todos y no ir a ninguna parte. Tenía miedo de ir con Jack, pero también de volver a casa. ¿Qué hacer? Al llegar a casa, Elizabeth dejó a Jack a la vuelta de la esquina, colándose ella misma en la casa por la puerta trasera. Su hermana y su abuela estaban en el huerto. Recogió rápidamente algunas cosas de su ropa y zapatos, y cogiendo casi todo el dinero de la caja registradora de su abuela, echó un último vistazo a su cama y decidió abandonar la casa. Encontró un trozo de papel y escribió rápidamente a lápiz: me voy con Jack. Dirección más tarde, devolución del dinero. Elizabeth, y así se fueron por segundo día, 4 más hasta el final de la carretera, y luego en autobús 200 km. Jack escondió el dinero en el bolsillo del pecho, era más seguro, y le resultaba más fácil comprar comida. Después de beber mucho, durmió en el estante superior. Pasaban casas, ciudades, pueblos, bosques y prados. Fuera de la ventana, era muy bonito. Aunque Elizabeth nunca se alejaba mucho de casa, no se daba cuenta de todo esto. Estaba deprimida, sobre todo después de que Jack la molestara de nuevo en el baño. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué permito esto? Pero no puedo tener un escándalo justo en el vagón del tren. Es vergonzoso.
Quería bajarse en cualquier estación, huir a alguna parte, para que nadie la viera, para que nadie supiera nada. No se imaginaba así el comienzo de la vida familiar. Pensaba que sería hermoso, solemne. Con todo su ser se dio cuenta de que no era lo que esperaba, pero alguna fuerza y el miedo no la dejaban apartarse de aquel camino ruinoso. La mujer sentada en el compartimento miraba a veces con simpatía a Elizabeth, sacudía la cabeza sin decir nada. Por fin, llegaron a la estación deseada. Bajaron del vagón y caminaron hasta la estación de autobuses. El autobús salía dentro de 3 horas. Solo ahora Elizabeth se dio cuenta de la fabulosa naturaleza de esta región. Altos cedros con zarpas verde oscuro, colgantes, se aferraban unos a otros, meciéndose ligeramente con la brisa. Era verano, el embriagador olor de las agujas de pino penetraba en sus pulmones. Era fácil respirar y a Elizabeth se le levantó el ánimo. Se imaginó un pueblo de la taiga, una naturaleza maravillosa, aire puro. De repente se dio cuenta, ¿saben tus padres que nos vamos? Ni hablar, que sea una sorpresa, rió Jack. El mes de junio llegaba a su fin. El 1 de agosto empezaban los exámenes de acceso a la universidad. Nada, pensó Elizabeth, me familiarizaré con sus padres y dentro de 2 semanas iré al departamento de correspondencia. Jack se fue a algún sitio y volvió con 2 tipos, resultó que eran compañeros del pueblo. Los 3 estaban borrachos. Decidieron celebrarlo. Jack señaló con orgullo a Elizabeth, «Es mía», uno de los chicos dijo, «¿Y Leslie?» «Te estaba esperando. Pero ya está encinta, con un futuro soldado», y los 3 se rieron. Elizabeth se sintió incómoda. «Dios, ¿dónde me he metido?», pensó. A pesar de todo, seguía queriendo a Jack, y quería estar con él. Pero cuando se acercaron a la casa de Jack y vio a su familia, se dio cuenta de que realmente se había metido en una especie de madriguera. La casa no era muy vieja, pero estaba descuidada, y en el jardín crecía ajenjo. 4 perros los recibieron con ladridos frenéticos. Luego llegó una mujer con el pelo despeinado y trenzado, que llevaba un vestido sucio y olía a alcohol. Parecía ser su madre. Elizabeth recordó a Jack cantando sobre su madre y se sintió incómoda. Las 2 hermanas también estaban achispadas y despeinadas. «¿A quién has traído, hijo?», preguntó su padre, apenas capaz de mantenerse en pie. «A mi mujer», respondió Jack. Todos se pusieron de pie y miraron asombrados a Elizabeth, una chica limpia, bonita y de ojos inteligentes. La hermana mayor, desviando la mirada hacia la blusa de Elizabeth, preguntó, «¿Y por qué demonios la has traído aquí? No tenemos nada que comer nosotros», y, tropezando, se fue junto a la pared. Elizabeth se horrorizó y quiso volver inmediatamente. Jack le pasó el brazo por los hombros. «No, Elizabeth, no tengas miedo. Son buenos, solo están un poco borrachos». Entraron en la casa. El lugar era un desastre. 2 niñas de unos 45 años dormían en un rincón, sobre una sudadera, con un gran gato siberiano acurrucado a su lado. No había felpudos, las tablas del suelo estaban despintadas y sucias. Elizabeth se encogió hacia atrás, sin saber qué hacer. Entonces entró la dueña de la casa, la madre. Alegre, con lágrimas en los ojos, empezó a abrazar a su hijo y a Isabel. «Hijo, ¿tienes dinero? Deberíamos celebrar tu regreso. No todos los días nos encontramos con nuestro hijo. Y además has traído a tu mujer, una chica muy guapa. Deberíamos invitar a la familia, o se ofenderán». «A menudo salimos con ellos», dijo la madre y miró a su hijo interrogante. Jack vaciló un poco y luego, dándole la razón a su madre, sacó de su bolsillo el dinero sobrante de los gastos de la abuela de Elizabeth y se lo dio a su madre. Apartando a la angustiada Elizabeth, besándola y abrazándola, mirándola a los ojos con ilimitada devoción, le dijo, «Elizabeth, celebremos nuestro encuentro, nuestra boda. Yo contigo y tú conmigo. No necesitamos nada más, nos queremos tanto. Ganaré dinero y se lo enviaré a tu abuela después de mes y medio». Valer quería ir a una escuela por correspondencia. «¿Tendrás tiempo, Elizabeth? Podemos hacerlo el año que viene». Elizabeth volvió a sus cosas y contó el dinero que le quedaba en el bolso.
Había 2 rublos y 36 kopecks. Era todo lo que le quedaba. No quería recordar lo que pasó después. La familia de Jack se había reunido. A todos les gustaba beber, compraron cajas de vodka, aperitivos y empezaron una gran fiesta de la bebida. Primero bebieron por la llegada, luego gritaron amargo. Jack se emborrachó tanto que se olvidó de su joven esposa, y Elizabeth se escabulló en el patio detrás del granero y lloró amargamente. Se dio cuenta claramente de que en ninguna parte no puede ir, ella no tiene dinero, y pedir a su abuela no permite que la conciencia. Ella estaba atormentado por el pensamiento de cómo y cuándo iba a pagar la deuda y que escribir a sus familiares acerca de su estupidez. Pasaron 2 meses. Al principio Elizabeth trató de poner la casa en orden, pero no vio ningún resultado. A Jack y Elizabeth les dieron una pequeña habitación con una cama, una mesa y un rincón de la estufa. La cama no podía llamarse cama. La comida eran patatas y leche, y menos mal que había 2 vacas, que Elizabeth aprendió a ordeñar. Y se convirtió en su deber. Las relaciones con sus hermanas no funcionaban. Isabel se sentía como una extraña que había entrado accidentalmente en la casa. Las hermanas, escandalizándose sin pudor unas a otras, empezaron a ponerse cosas sin preguntarle a ella al respecto. ¿Para qué las necesitas? Son tan jóvenes y ya nos han arrebatado a Jack. Tenemos que labrarnos nuestro propio destino, tenemos que gustar a los hombres. Y tú no eres para que te miren extraños. A menudo se iban durante 2 o 4 días seguidos. Los niños lloraban, buscando a sus madres. La madre de Jack era una mujer despilfarradora. Tenía unos 48 años y aparentaba 65. Desdentada, con aliento pestilente, decía palabrotas constantemente y estaba descontenta con todos y con todo. Aunque, mirándola de cerca, sobre todo después del baño, se podían ver vestigios de su antigua belleza. Y los niños podían presumir de su aspecto. El padre de Jack estaba tranquilo. No hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta de que una vez había estado sumido en ese pantano. Un día, sentado a solas y mirando a Elizabeth, dijo: «Lo siento por ti, muchacha. Amaba tanto a mi mujer cuando era joven, era tan hermosa. Pero no pude hacer nada». Hizo nacer y crecer a todos sus parientes en un frenesí de borrachera. Al final, yo mismo me convertí en parte de ese pantano. Tampoco pude criar a mis hijos con dignidad. Elizabeth no captó el significado secreto de las palabras del padre de Jack. Pronto su familia recibió la visita del oficial de policía del distrito, sobre el hecho de que ni Elizabeth ni Jack se habían inscrito, no trabajaban en ninguna parte. Sí, solía haber un artículo para la ociosidad, y Jack después de la movilización nunca acudió a la oficina de alistamiento militar. La madre mintió descaradamente al policía, señalando a sus nietos. La familia encontró dinero solo para un billete para Jack, y se fue al distrito para resolver problemas. En el pueblo no había trabajo. Elizabeth, al no tener especialidad, fue contratada temporalmente en una granja estatal vecina como criadora de terneros. Jack consiguió trabajo como mecánico. Todos los días Elizabeth iba al trabajo en bicicleta. Tenía la oportunidad de enviar una deuda a su abuela. Para Elizabeth $100 era una suma inasequible, recibía poco, $50 al mes. Escribiendo una carta a sus parientes, prometió enviar la deuda, escribió que le iba bien, que era feliz, pero no dio una dirección del remitente. En el trabajo su compañera era la tía Olivia, que la trataba con mucho cariño, casi como a una hija. Al ver lo delgada que estaba Elizabeth, Olivia la alimentaba con bollos y pasteles. Pronto Elizabeth se dio cuenta de que estaba embarazada. Olivia, al notar que la niña se había puesto pálida y vomitaba a menudo, le preguntó: «¿Estás esperando un bebé?» «No lo sé», respondió Elizabeth. «Pues ve a la comadrona». En casa compartió con Jack, pensó que se alegraría, pero él no estaba contento y le pidió que abortara. «El primer aborto es indeseable, y tú estás muy lejos. Así que, chica, vas a ser madre. La próxima cita es dentro de 2 semanas». La comadrona le hizo una tarjeta, le deseó lo mejor a Elizabeth y le dijo que comiera mejor. Elizabeth y Jack no registraron su matrimonio, ella aún no había cumplido los 18 años, pasó otro mes. Elizabeth empezó a sufrir una grave psicosis,
se debilitó y su alimentación era deficiente. Ya no soñaba con estudiar. A veces le parecía que pronto moriría sin ver a su familia y al bebé. La hermana Bárbara instó a Jack a deshacerse del niño. Este bebé te atará las manos. Es de Washington. No vivirá mucho tiempo contigo. Estarás pagando manutención hasta los 18 años, tonto. Piensa en lo que te espera. Tu Leslie recibirá un segundo año de manutención y vivirá de ello. Y vas a pagar por ello, idiota. No te atrevas a registrarte con ella. Por un lado, Jack estaba acostumbrado a Elizabeth, le caía bien, e incluso la escuchaba en algunos aspectos. Pero ella es su propia hermana, su sangre. Ella no le daría malos consejos. Además, Bárbara es mayor, conoce mejor la vida, y ella misma también recibía pensión alimenticia. También veía que los jóvenes de la granja estatal se fijaban en Elizabeth, y eso le enfurecía. Y Elizabeth, a su vez, le pidió que escribiera una solicitud de apartamento y se mudara a la granja estatal. A ella ya le gustaba trabajar con terneros. Es cierto que el equipo no era muy bueno, excepto la tía Olivia. A las mujeres les gustaba beber, celebrarlo todo, lavarlo todo, y a menudo juraban con el felpudo. Elizabeth quería salir de la familia de su marido y vivir separada, tener un hijo y ser ama. Consiguió enviar a su abuela 30 rublos, y se sintió satisfecha de sí misma. Me pagarán la maternidad y enviaré todo el dinero, pensó. Se acercaba el año nuevo. Todo el mundo se preparaba para la reunión. Había colas en las tiendas, todo el mundo quería comprar regalos y comestibles. Elizabeth no veía dinero de Jack. A menudo se bebía su paga con amigos o parientes o se la daba a su madre, cosa de santos. Elizabeth quería pasar unas buenas vacaciones. Preparar una mesa, como en casa de la abuela, comprar pequeños regalos. Estaba contenta a su manera, la barriga ya está redondeada. En la recepción, la comadrona dijo que pronto esperaba para moverse, que es el momento de llevar ropa amplia, que, por supuesto, ella no tenía, y comprar no estaba en qué. Aún así, en la víspera de Año Nuevo, que había recaudado algunos fondos. Compró a Jack unas maquinillas de afeitar, a sus hijos unos cepillos de dientes, a sus hermanas unas medias, a su madre un pañuelo y a su padre unos calcetines y un pañuelo. Siguió caminando, satisfecha de sí misma. Aunque los regalos eran insignificantes, esperaba que fueran bien recibidos. Leslie también felicitó a su abuela con una tarjeta. Caminaba tranquilamente. No se puede ir en bicicleta en invierno, y el carruaje se fue cuando ella estaba en la tienda. 7 kilómetros a pie no eran tan largos. Había coníferas cubiertas de nieve por todas partes, era muy bonito. El aire helado me producía un ligero cosquilleo en las mejillas. Era tan fácil respirar que recorrió la distancia hasta el pueblo sin sentirse cansada. La casa estaba tensa. Jack no estaba en casa. Había patatas en una olla, pan negro en la mesa y una tetera fría al lado. El horno también estaba frío, la Nochevieja ni siquiera se olía. Elizabeth se puso pesada y resentida. Se fue a su habitación y se tumbó, sintiéndose débil y mareada. Quería dormir. En la cocina, las cuñadas discutían. Ambas no tenían trabajo fijo, por lo que no tenían con quién dejar a los niños. De vez en cuando, trabajaban a tiempo parcial. Elizabeth se sumió en un sueño ligero. La despertó un estruendo, algo que caía. Las hermanas hablaban de la vida familiar, oyó que Jack lleva 2 meses viéndose con Leslie, y ella no lo sabe, y que él pasaría la Nochevieja con su antigua novia. Elizabeth estaba aturdida por la noticia, ahogada, con ganas de gritar de resentimiento, un resentimiento tan doloroso que no encontraba palabras para describirlo, más allá de tanta traición, el nombre de Leslie, el nombre que lleva su hermana. Entonces entró su madre y le preguntó con rudeza, ¿qué has traído en la bolsa, Elizabeth? Se levantó, cogió la bolsa y le entregó los regalos. Los nuevos parientes no esperaban semejante giro, se quedaron atónitos, hasta cierto punto, incluso se alegraron. Pero entonces la hermana mayor, Bárbara, maldiciendo soezmente, dijo, enviáis vuestras remesas de $30 y nos alimentáis con limosnas. Eres una buena snob.
Jack no se casará contigo, aún no tienes 18 años. Así que tu degenerado no recibirá pensión, no esperes. Elizabeth lloró amargamente y se fue a su habitación sin decir nada en respuesta. Hacía tiempo que había adivinado que las hermanas estaban registrando su bolso. Y que ella había enviado el dinero, lo averiguaron en la oficina de correos a través de una amiga. Ya no quería Nochevieja ni el bebé que esperaba. Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? Que Dios me ayude. En la otra habitación se oyeron risas y una especie de alboroto. Han decidido celebrar la Nochevieja, pensó Elizabeth. Se calmó, solo las lágrimas rodaban de sus ojos sin parar. Pasó la Nochevieja en la cama de su estudio. Jack no estaba en casa. Cuando se calmó el ruido, Elizabeth se levantó, se vistió y salió al patio. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Había ruido en el pueblo y las luces estaban encendidas. Sin saber por qué, Elizabeth se acercó a la casa. Las ventanas no tenían cortinas. Elizabeth vio a un grupo de jóvenes celebrando una fiesta. Jack no estaba con ellos. Dio un suspiro de alivio y se dio la vuelta y quiso volver andando. Asqueroso, estás mirando, oyó, Jack estaba de pie frente a ella. Había bebido mucho y había salido a fumar. Furioso, corrió hacia ella, la agarró del brazo y la empujó tan fuerte que cayó de espaldas. Quiero a Nastia desde hace mucho tiempo, y tú misma te me has impuesto, gritó furioso y le dio una patada desesperada en el estómago. Elizabeth se sintió mal. Sentía mareos, náuseas y le zumbaban los oídos. Yacía en la nieve incapaz de levantarse. Jack escupió a un lado y se dirigió hacia la casa. Lo único que oyó fue, tú, Valerochka, cálmate. Te quiero, cariño, le dijo Leslie cariñosamente. Se despertó cuando sintió que alguien la arrastraba por la nieve. Tiene que estar muy borracha. Podría morir congelada, dijo un hombre, arrastrándola hacia la casa de Jack. La puerta estaba abierta. El hombre arrastró a Elizabeth hasta el pasillo y se marchó. Ella luchó por llegar a su habitación. Le costaba mucho respirar, le dolían la parte baja de la espalda y el estómago. Alex, uno de los hermanos de Jack, volvió por la mañana. Al ver a Elizabeth durmiendo sola, decidió divertirse con ella mientras su hermano mayor estaba fuera. Elizabeth tenía su edad y le caía bien. A menudo veía que su hermano la trataba mal y sentía lástima por ella. Quería estar con ella, así que se aventuró a salir. Pero cuando metió la mano bajo la falda, sintió algo pegajoso y vio sangre. Se dio cuenta de que a la chica le pasaba algo. Alex se vistió y corrió rápidamente al médico, que, por suerte, estaba en casa. Elizabeth fue trasladada en el coche del director al hospital del distrito. Perdió mucha sangre y a menudo estaba inconsciente. Tuvo un parto prematuro. La niña que nació estaba muerta. Jack se enteró 3 días después. Tanto él como sus familiares temían que Elizabeth contara en comisaría el motivo de su estado, aunque todos en el pueblo sabían que Jack había pegado a su mujer. Leslie le echó. Ve a buscarte una coartada. No quiero seguir con este caso, tengo un hijo. Elizabeth se recuperó muy lentamente. El debilitamiento del cuerpo y la desnutrición constante afectaron el estado de la niña. La gente de la granja estatal vino a visitarla. Muchas personas donaron sangre. Los parientes del lado de su marido no vinieron, y el propio Jack solo estuvo 2 veces. Cuando la vio debilitada y delgada, con la cara canosa, decidió, ¿para qué iba a necesitar una esposa así? Y era poco probable que ella pudiera dar a luz de nuevo. Pero cuando Jack fue convocado al departamento de investigación y le explicaron a qué se enfrentaría en caso de que Elizabeth presentara un informe sobre su comportamiento, el estado de ánimo de la familia cambió radicalmente. Las hermanas y los padres de Jack la visitaron. Fueron corteses, trajeron comestibles, simpatizaron y su madre incluso lloró. Alex fue el que más sufrió. En primavera lo iban a alistar en el ejército. Alex decidió que si Jack echaba a Elizabeth, él la encontraría y se casaría definitivamente. Elizabeth incluso parecía que todo el mundo la quería, y que antes era injusta con los parientes de su marido. Los sentimientos de Jack también se agudizaron. Empezó a venir más a menudo. Mucho tiempo se sentó con Elizabeth, besó sus manos,
tiernamente abrazado, Elizabeth se animó, el proceso de recuperación fue más rápido. Apareció un rubor saludable, un brillo en sus ojos. Alex también vino unas cuantas veces, pero vino solo, sin su familia. Elizabeth sabía que, de no ser por él, probablemente habría muerto, y le estaba agradecida. Pero él siempre permanecía de pie y en silencio, solo mirándola con todos sus ojos y pensando en algo propio. Elizabeth no tenía ni idea de sus sentimientos. Elizabeth fue dada de alta a finales de febrero. No acudió al juzgado porque le parecía mal denunciar a su marido y liar la parda. Escribió a su abuela y a Leslie diciéndoles que le iba bien, que estaba trabajando y que ella y Jack querían visitarlas en verano, pero resultó que llegó la primavera. Las carreteras estaban tan embarradas que no se podía pasar. El correo no había llegado en un mes, la tienda de comestibles tampoco. La familia de Jack empezó a pelear y a beber de nuevo. Alex había estado en el ejército y llevaban una semana bebiendo. Jack dejó su trabajo y pasaba las noches en casa de Leslie. Elizabeth estaba temporalmente sin trabajo por culpa de la carretera. Lavaba, limpiaba y cocinaba en casa. Una noche, delante de todos, Jack dijo que no iba a casarse pronto, no quiero una familia. No quiero vivir esclavizado. He tenido suficientes mujeres para toda la vida. ¿Y yo qué? Elizabeth estaba confusa. ¿Por qué le siguió? ¿Creía que había encontrado a un simplón y quería sentar la cabeza? Gritó Bárbara. Deberías haberte largado de aquí hace mucho tiempo. Querías tener un hijo y vivir de la pensión alimenticia. Elizabeth se levantó de la mesa, con un nudo en la garganta. Dame el dinero del billete y me iré enseguida. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Y cuándo viniste? ¿Quién te dio el dinero? ¿Qué tía más buena? Busca a alguien más tonto que nosotros. Al día siguiente Elizabeth quiso pedir dinero prestado a los vecinos. Pero todos los vecinos conocían a la familia de Jack y nadie quiso prestarle. No puedo esperar a que se seque. Conseguiré un trabajo y me iré de aquí con mi primer sueldo, decidió Elizabeth. En mayo, los autobuses y los coches empezaron a moverse. Elizabeth se puso a trabajar con los terneros. La tía Olivia también le aconsejó que se marchara. Mientras estés viva y bien, vete. No perteneces a esta familia. Te arruinarás o te emborracharás como ellos, y entonces llegó la tan esperada paga. Durante una semana Elizabeth recogió sus pequeñas pertenencias, recibió el finiquito, cogió la libreta de trabajo y la característica del lugar de trabajo, se apresuró alegremente a volver a casa. Por la mañana decidió marcharse. No le contó a nadie sus planes. Jack no se preocupaba por ella, llevaba una semana de juerga. Su padre y su madre vivían sus propias vidas. Su hermana había tenido otra aventura con un hombre y se había ido a un pueblo vecino, llevándose a sus hijos. Pero Bárbara estaba alerta. Observaba a Elizabeth mientras lavaba la ropa y la guardaba. El autobús que pasaba por su pueblo pasaba cada 2 días, por la mañana a las 77:30. Elizabeth había preparado una bolsa desde la noche. En el fondo puso todo el dinero y los documentos. Salió al patio, entró en la casa de baños y volvió a la casa. Bárbara no estaba allí. Mientras Elizabeth se lavaba, no se dio cuenta de cómo se había deslizado hasta la puerta. Su bolso estaba debajo de la cama. No había comprado cosas nuevas, algunas estaban gastadas, otras mejores se las habían llevado sus hermanas. Recogió la bolsa y se alegró de que fuera ligera, no pesaría tanto por el camino. Se tumbó en la cama y pensó por primera vez cómo viviría su vida. Le daba vergüenza volver a casa delante de sus parientes para casarse. También temía la reacción de su abuela, sus ojos juzgadores. Leslie todavía podría entender, pero la abuela. Me pregunto qué pensarían sus compañeras de clase, probablemente la condenarían. ¿Y Anna, su profesora favorita? Pronto se quedó dormida. Por la mañana, a las 6, después de haber ordeñado las vacas y filtrado la leche, entró en la casa. Todos dormían. Miró con nostalgia a los hijos de Bárbara. Le gustaba especialmente el niño.
Miró el reloj, bebió un vaso de leche y pan, cogió su bolso y salió rápidamente de casa. El autobús llegó puntual. Elizabeth era la única pasajera del autobús. El chofer dijo: «Usted pagará, allí se sentará el controlador». Elizabeth se sentó y cabeceó. Faltaban 60 kilómetros para la siguiente parada. El controlador subió al autobús y partieron. Después de charlar con el conductor otros 20 minutos, decidió recoger a los pasajeros. Al sentir una mano en el hombro, Elizabeth se despertó. «Pague el billete», oyó. Elizabeth abrió rápidamente el bolso y se quedó atónita. Todo lo que había en el bolso estaba roto, no había dinero, su tarjeta de empleo y característica estaban rotas y arrugadas, faltaban algunas cosas. Elizabeth se sintió mal, se puso pálida. Quizá cuando ordeñaba las vacas, pensó. «Lo siento, no tengo dinero», susurró. Entonces, ¿por qué subió al autobús? Pero estaba allí, alguien lo había cogido, hubo desaprobación en el autobús. El interventor pidió al conductor que parara y dejara bajar a Elizabeth. La chica se quedó en la carretera, el autobús, levantando polvo, desapareció rápidamente. La desesperación se apoderó de Elizabeth. Se sentó en la hierba del arcén y, aturdida, permaneció sentada durante 2 horas. Durante ese tiempo no pasó nadie en ninguna dirección. Era por la mañana. El tiempo prometía ser caluroso. El sol ya había salido por encima de los árboles. El aire era embriagador, las hierbas de los prados florecían, esparciendo una ligera fragancia. Coníferas de rico color verde se erguían en un muro a lo largo del camino. «Qué hermosa es la naturaleza aquí, y qué sola y mal estoy yo aquí», pensó Elizabeth. No había nadie con quien volver, y no había forma de llegar a casa. Sin comida, sin dinero y tan lejos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Qué he hecho? He arruinado mi propia vida». Se dio cuenta de que Bárbara se había llevado el dinero y las cosas. No había forma de que volviera atrás, así que tenía que seguir adelante. Elizabeth se levantó y caminó por la carretera siguiendo al autobús. Caminó durante bastante tiempo. Serían las 2 o las 3 de la tarde cuando oyó movimiento detrás de ella. Un tractor remolque estaba alcanzando a Elizabeth. Lo conducía un hombre de unos 60 años. «¿Hasta dónde vas, niña?» «Me gustaría ir a la estación de tren». «¿Y cuándo llegarás?» Rió el hombre. «No se puede evitar, el autobús llegará pasado mañana», dijo Elizabeth. «Deberías dormir menos, así no llegarías tarde. Sube al remolque. Te llevaré hasta allí, hay unos 80 kilómetros hasta la estación. Allí los autobuses pasan más a menudo». El hombre fumó. Tras esperar a que Elizabeth subiera, emprendió el camino. En las afueras del pueblo se detuvo. «No quiero tener problemas con la policía, así que iré solo». «No está lejos», dijo el tractorista, «la comisaría está a 80 kilómetros». No sabía si podría llegar sin incidentes. La chica se alegró de que la noche no la sorprendiera ni en el campo ni en el bosque. Cuando llegó a la estación de autobuses, se enteró de que el autobús saldría a las 10 de la mañana. Tenía miedo de ir en la oscuridad. No tenía dónde dormir. ¿Y para qué esperar al autobús, si no tenía dinero? Se hacía de noche. La cajera cerró la caja y se fue. Elizabeth se quedó sola en la habitación que se consideraba estación de autobuses. «Tengo que cerrar la estación de autobuses, es hora de que te vayas». «No habrá autobuses», dijo la señora de la limpieza. «Ciérrala conmigo, por favor», pidió Elizabeth. «Me bajé del autobús. No tengo conocidos ni parientes aquí, tampoco hotel en el pueblo. No sé qué hacer y tengo miedo de pasar la noche en la calle». La mujer, pensando que no había nada que robar, accedió. Después de encerrar a Elizabeth, se fue tranquilamente a casa. Era duro dormir en el banco. No había comodidades, y ella no las necesitaba. Desde por la mañana no había comido nada, solo bebía agua de la columna. La chica esperaba almorzar en la estación, en la cafetería, comprar un billete y víveres para el tren. Pero no había estación, ni comida, ni tren, ni dinero. «¿Qué me espera?»,
¿Cómo voy a seguir? Estaba aterrorizada. Por la mañana, la señora de la limpieza abrió la puerta. Elizabeth le dio las gracias, salió rápidamente, no esperó al autobús, se fue sin preguntar nada. Elizabeth no sabía qué hacer a continuación. Pedir dinero prestado a alguien, pero ¿quién se lo iba a dar? Ir a buscar trabajo, pero ¿dónde vivir y qué comer antes del sueldo? Vio una columna, subió, se lavó la cara y bebió agua. Pidió indicaciones a un transeúnte y caminó. Tenía que llegar por todos los medios a la estación de tren, y luego ¿qué pasaría? Tuvo suerte, había un camión de leche en la carretera y ella levantó la mano. El conductor, un chico joven, sonriente y con sentido del humor, se dirigía a la lechería. Resultó que estaba de camino. Solo que, chica, por favor, no te calles y canta algo por el pasaje. ¿A dónde vas, pajarito? A la estación de tren. ¿Vas a otro sitio? Supongo que vas a matricularte. ¿A dónde, si no es un secreto? Donde te acepten, contestó Elizabeth. No os entiendo, chicas. Siempre queriendo algo, siempre soñando con algo. Vive más sencillamente y será más dulce, dijo él y se echó a reír. Aquella conversación distendida recordó a Elizabeth otra vida, no la que había tenido durante el último año. Se sintió mejor, se le levantó el ánimo. ¿Dónde está la canción? Elizabeth no había cantado en el último año, incluso había olvidado que existía ese estado en el que quería cantar. Pensó un rato y eligió la misma canción sobre su madre que le había oído a Jack. Al chofer le gustó, y ella se distrajo un poco de sus pensamientos. Pero la sensación de incertidumbre, la inseguridad, el miedo a lo desconocido, el tipo se llamaba Jacob. Miró su reloj y dijo, llego a tiempo para llevarte a la estación. Ojalá tengas la suerte de entrar. Esta simple amabilidad le llenó tanto el alma que quiso besar al tipo. Estaba muy contenta. Nunca se había imaginado que llegaría a la estación tan rápido y a salvo. Elizabeth se paró frente a la estación. Señor, ayúdame, rezó, el autobús llegaría de noche y el aparcamiento estaría a 2 minutos. Pensamientos febriles pasaron por la mente de la muchacha. Como sentarse sin billete, tardaría 6 días en llegar. Sería posible utilizar trenes eléctricos para distancias cortas, pero aquí no hay trenes eléctricos. Y los trenes son cada 2 días. ¿Qué hacer? ¿De dónde sacar dinero? Una botella vacía le llama la atención. Decidió reunir todas las botellas que encontrara, entregarlas y conseguir un billete por el dinero que pudiera pagar. Pero en la estación apenas había botellas. Solo encontró 2. Había un centro de reciclaje de vidrio cerca. Le dieron 24 céntimos. En la estación compró un bollo y té. El hambre se hacía sentir, pues llevaba 2 días sin comer. Se acercaba la noche y con ella la llegada del tren. Elizabeth decidió preguntar a los revisores, por si podían convencerla. Aunque era poco probable. El tren llegó sin demora. La chica corrió hacia las puertas abiertas y entre lágrimas suplicó y rogó. Vaya, tienes muchas pretensiones, le dijo el joven y delgado revisor. No sé quién eres ni por qué vas a Washington sin billete. A lo mejor vas a la cárcel y yo soy el responsable. La puerta del vagón se cerró, y con ella desapareció la posibilidad de marcharse. El tren avanzaba deprisa. Fue a la estación, se sentó en un banco y pasó la noche así. Al día siguiente no había tren. Elizabeth merodeaba por las calles cercanas, esperando el próximo tren. Quizá tenga suerte, pensó. Este día consiguió reunir más botellas, hasta 5. Las entregó e incluso almorzó en la cantina. Suficiente para media ración de sopa y té. En una mesa vecina dejaron 2 trozos de pan ligeramente mordidos. Ella los cogió. El segundo día de espera fue igual. Por la noche llegó el Moskovsky. Era imposible marcharse. Dios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se sentó en un banco del andén y se rodeó la cabeza con los brazos. Pasó un vagabundo con una bolsa llena de botellas vacías. El hombre estaba borracho. Al otro lado de 2 andenes había un tren de mercancías con depósitos de gasolina.
Los trabajadores de la vía, dando vueltas alrededor del tren, golpeaban las ruedas de los vagones con martillos. En el centro, justo delante de Elizabeth, había un vagón con un vestíbulo, abierto por todos lados. Elizabeth estaba sentada con la mirada perdida. El selector anunció la llegada del tren. Si alguien hubiera perdido la cartera, soñó Elizabeth. Todo tipo de pensamientos ridículos visitaron su pobre cabeza. El tren de pasajeros partió. Las luces del semáforo parpadearon. Se anunció que el 217 saldría de la tercera vía. Esto no le dijo nada a la muchacha. De pronto Elizabeth vio que el hombre se alejaba de sus botellas. Ella, como una loba, se abalanzó sobre su presa y agarró la maleta. Una de las botellas se cayó y se estrelló contra el pavimento con un crujido. El hombre se despertó y corrió hacia Elizabeth. Ella cogió las botellas y la valija y se precipitó hacia adelante. En ese momento el tren de mercancías empezó a moverse lentamente, y el hombre consiguió agarrarla por la manga de la blusa. Zorra, ella se precipitó hacia adelante, un trozo de manga quedó en sus manos. Al llegar al vagón, arrojó su bolso al vestíbulo, pero las botellas no pudieron zafarse de las manos aferradas del hombre. La chica consiguió saltar al escalón, el tren ganaba velocidad. El hombre lanzó con rabia la botella contra Elizabeth. Ella sintió un fuerte dolor en la cabeza, le zumbaban los oídos. Subió al vagón, cayó de rodillas, se desgarró la izquierda con sangre y perdió el conocimiento. Se despertó por la tarde, el sol ya se estaba poniendo y el tren corría y corría. Sentía un fuerte dolor en la cabeza, la sangre se le agolpaba detrás de la oreja, le dolía la espalda, le ardía la rodilla izquierda. Y el tren seguía corriendo y corriendo a toda vela, repiqueteando y sacudiéndose. El viento agitaba su pelo sin piedad, hacía frío. Era noche cerrada. Elizabeth ya no lloraba. Maldijo su precipitada decisión, a Jack, su primer amor, y su debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no había ido a la policía? ¿Por qué no había denunciado mi situación? Estaba tan preocupada por él, no quería que le molestaran. Y probablemente se había olvidado de mí. ¿Por qué soy tan estúpida? El tren llevaba toda la noche circulando sin parar, y el sol ya brillaba, pero él seguía adelante. Quizás se detuvo en algún lugar, pero nuestro viajero cayó en un profundo sueño. Nadie la molestó, nadie sabía nada del pasajero del tren de mercancías. Elizabeth se despertó con sed y un dolor punzante en el estómago. Nos acercamos a una especie de cruce. El tren se detuvo y ella decidió bajarse. Había una caja y una casita junto a las vías. Tal vez podría averiguar a dónde se dirigía el tren y comer algo. Caminó lentamente hacia la casa. Había una niña de unos 10 años jugando fuera. ¿Está mamá?, preguntó Elizabeth. No. Se fue con Derek a casa de la abuela. La abuela está enferma y no me han llevado a mí, necesitan a alguien que cuide de la casa. Y papá está trabajando. Elizabeth le pidió a la niña que le diera agua y un poco de pan. Pero no entres en casa. Estás sucia y podrías robar algo. Te lo traeré yo misma. Elizabeth sonrió amargamente. Vaya, la gente ya me tiene miedo. La muchacha no tardó en traer un trozo de pan y una lata de leche de medio litro. Elizabeth se sentó en el tocón y se lo comió todo con avidez. La chica le trajo también un espejo y un cubo de agua. Elizabeth se aseó lo mejor que pudo. Tenía el pelo grasiento, cubierto de hollín de locomotora, y la cara mugrienta. Elizabeth se lavó apresuradamente las manos, la cara y los pies y pidió una botella de agua para llevársela. Las luces del semáforo parpadearon y Elizabeth no tardó en subir al vagón. El tren ganaba velocidad. ¿A dónde voy? ¿Por qué? Así viajó un día más. Al anochecer se dio cuenta, por los nombres de las estaciones, de que se dirigía a algún lugar de Canadá. Se asustó. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer ahora? A las 5 de la mañana, vio una gran ciudad. Era el centro republicano. Hacía calor y era muy bonita. El sol salía de las montañas. El tren se detuvo. Salió lentamente de su escondite. Miró su vestido.
sucio, con un trozo roto en el hombro. ¿Cómo podía salir así en público? Aún así, Elizabeth entró en la estación y encontró el baño de mujeres. En el lavabo había jabón para la ropa. Elizabeth se lavó con gusto y bebió mucha agua. Tenía la rodilla izquierda hinchada y un poco de pus. Se lavó la herida, se quitó el vestido y lo tiró a la basura. De su bolso sacó una sudadera y unas mallas deportivas. Una vez vestida, la chica salió a la sala de espera y se acercó al mostrador de información. ¿Cuánto cuesta un billete a Washington y en qué tren es mejor llegar? No había dinero. Elizabeth preguntó si había algún trabajo en la estación. Cualquier cosa, no importaba. Pero no había vacantes. Caminó por los patios vecinos, quería conseguir trabajo de conserje o limpiadora, pero ni siquiera aquí tuvo suerte. Tenía miedo de alejarse de la estación. La estación era su esperanza de volver a casa. Tenía que volver a recoger botellas, suficientes para un bollo, un pastel y té. Podía beber toda el agua que quisiera del grifo del baño, y ya le parecía felicidad. Pasaron 2 días. Al tercer día, por la tarde, la señora de guardia en la estación se acercó a Elizabeth y le preguntó por qué no se marchaba y le pidió que enseñara su billete. Elizabeth no pudo responder nada. Habría que llamar al policía de guardia para que la detuviera. Alguien distrajo a la mujer. Elizabeth, habiendo aprovechado el momento, se escondió entre la multitud de gente que salía al andén. En las vías estaba subiendo el tren. Elizabeth se quedó entre la multitud entre los vagones 8 y 9. Los revisores hablaban entre sí. ¿Está reservado su vagón? Sí, los pasajeros de la casa de reposo embarcarán en Chu. Mineros, sus familias. Así que por ahora estoy libre. En el vagón 9, las puertas de embarque no se abrieron. La conductora del vagón 9 estaba charlando con la conductora del vagón 8. Ambas eran jóvenes, divertidas y se reían de algo propio. 5 minutos para la salida, llegó del selector, la conductora del 8º vagón, tras subir a sus pasajeros, pidió a su amiga que se acercara un momento. Elizabeth, con la rapidez de un gato salvaje, subió al vagón 8 y se coló rápidamente por el vestíbulo en el 9. Agachándose, corrió un poco por el vagón, se coló en el primer compartimento abierto y se quedó al acecho, para no hacer sonar nada. Me subí al segundo estante, luego al tercero, donde suelen colocarse las maletas, me tumbé y me escondí. Pronto oí pasos. Las 2 conductoras caminaron por el pasillo, miraron dentro del compartimento. Elizabeth pasó desapercibida. La puerta hizo clic y el compartimento se cerró. Qué bueno es servir el compartimento. Pero a mí me gusta el vagón salón, donde todo está a la vista, pero hay más suciedad. Vamos a comer en tu vagón. Las chicas de las 6 y las 7 estarán aquí. Nos sentaremos hasta la próxima estación, no está tan lejos. Llegaremos por la tarde. Venga, vamos. Ve a tu carruaje e invítalas. Elizabeth lo oyó todo. Ambos temían estornudar o delatarse. Pronto se acabaron las risas y las conversaciones. La compañía se dispersó y Elizabeth cayó en un profundo sueño. La muchacha se despertó con un chasquido en la cerradura. La conductora abrió el compartimento. El embarque comenzará pronto, comprendió Elizabeth. Pesadilla, ¿qué me espera? ¿Qué ocurrirá a continuación? Todo se congeló en su interior, su corazón latía con fuerza, las venas de su cabeza palpitaban. El tren aminoraba la marcha, los vagones crujían y frenaban en la siguiente estación. El selector anunció el embarque. Elizabeth estaba a punto de desmayarse. Y ahora oía hablar, arrastrar los pies, risas. La puerta de su compartimento se abrió. 4 chicas entraron corriendo. Las 2 primeras tenían unos 67 años, la segunda unos 23. Tras ellas entraron 2 mujeres jóvenes. Una de ellas era más alta, rellenita y negra, la otra bajita y rubia. Las acompañaba un hombre corpulento. Besó a la mujer pequeña y le pidió que saludara a su hermano e invitó a todos a venir más a menudo. Llevaban un poco de equipaje,
fruta, melones, sandías y 2 cubos de mermelada de albaricoque. La mujer negra cogió a las 2 chicas y salió del compartimento. Yo ya he lavado el mío, se rió al volver, ahora te toca a ti. La rubia se quedó un rato con el suyo. Luego, ya instaladas, las mujeres empezaron a poner la mesa. El guía trajo té. Blackie dijo, vamos, chicas, comamos y vayamos a la cama. Las mayores cabrán en los segundos estantes, y las pequeñas con sus madres en los inferiores. El compartimento estaba cerrado para que las pequeñas no salieran corriendo al pasillo. Elizabeth se apretó contra la pared todo lo que pudo, con el corazón latiéndole frenéticamente. Esperaba su destino y se dio cuenta de que no podría escapar al momento en que la descubrieran. Se tumbó en su escondite y observó a los pasajeros. No se le escapaba ni una palabra, ni un movimiento de las mujeres. La morena era más severa. La otra, por el contrario, era suave y sonriente, con una especie de calor desconocido emanando de ella. Mientras tanto, todos se sentaron a la mesa. Cortaron el odorífero melón, sacaron otros alimentos. El compartimento olía agradable y apetitoso. Elizabeth llevaba 24 horas sin comer nada y se sentía un poco mareada. Una de las niñas levantó la vista y sus ojos se encontraron. La niña lloró, se aferró a su madre, señaló con el dedo a Elizabeth y gritó, «Mami, tengo miedo, han descubierto a Elizabeth». «¿Quién eres y por qué estás aquí? ¿Qué es esta noticia?» «Baja inmediatamente, vamos al guía. No necesito que asustes a nuestros hijos», gritó la mujer de pelo negro. «¿A dónde vais? Seguro que no tienes billete, ¿verdad?», preguntó la segunda mujer. Las chicas se callaron y las 4 mantuvieron la mirada fija en Elizabeth. «¿Por qué le preguntas a ella? ¿No ves lo desaliñada y sucia que está? Quizá contagie a nuestros hijos». «A lo mejor tiene piojos», insistió la de pelo negro. Elizabeth se esforzó por tirarse al suelo. Le dolía mucho la rodilla izquierda. La herida estaba hinchada y roja, y algo supuraba por ella, y las medias se le pegaban a la pierna. «Espera, Leslie, vamos a ver qué le pasa». «¿Qué hay que averiguar? Es obvio. Esta desvergonzada debería ser entregada al revisor, que se ocupe de ella», fue la respuesta. María, como se llamaba la segunda mujer, miró atentamente a Elizabeth y sintió lástima por ella. Vio el brillo hambriento en los ojos de la muchacha, los labios resecos y el rostro demacrado y cansado. «¿Tienes hambre? ¿Cuántos días llevas sin comer?». Había tanta simpatía y bondad en la voz, y Elizabeth estaba tan hambrienta de buenos tratos. No pudo soportarlo y sollozó. Leslie miraba todo aquello con remilgo, le daba asco semejante vecindad. En el carruaje se encendieron las luces. La miserable posición de Elizabeth se hizo aún más notoria, además del desagradable olor que emanaba de ella. «Ve a lavarte y vuelve. Lo principal es que no te vea el revisor». María le dio jabón y una toalla. Isabel salió. «¿Qué vas a hacer?». «Nada. Dale algo de comer. Se ve que tiene hambre. Déjala comer, luego decidiremos». Al cabo de un rato Elizabeth volvió y dejó en silencio el jabón y la toalla. Había más comida en la mesa. «Siéntate y come todo lo que quieras», dijo María. Leslie se apartó bruscamente. Elizabeth cogió primero torpemente un trozo de pan y una chuleta, le temblaban las manos, y luego se abalanzó con avidez sobre la comida. Las mujeres se miraron. Leslie nunca había visto a nadie comer así. Cuando terminó la cena, las mujeres acostaron a los niños y cerraron el compartimento. Leslie preguntó, «¿Qué vamos a hacer?». «Tengo miedo de dormir. Podrían timarnos. Quizá tenga cómplices aquí». Elizabeth se quedó sentada, esperando su destino. «Espera, Leslie», dijo María. «¿A dónde vas y por qué vas vestida así?». «A Washington», respondió la chica. «¿A Washington? ¿No se te ocurrió otra cosa? ¿Qué tren has cogido? Washington ni siquiera huele a Washington». Se rió María. Elizabeth se quedó sentada como un animal cazado. «Vivo cerca de Washington. Me fui tontamente a Alaska con un soldado. El matrimonio fracasó. Y ahora, sin comida ni dinero,
vuelvo a casa como puedo. Las lágrimas corrían por el rostro de Elizabeth. Queridas mujeres, suplicó, me voy sola. No tengo cómplices y no sé robar. Por favor, no me dejéis, me sentaré tranquilamente. Ni siquiera tocaré a las chicas. Si me bajo del tren por la noche, ¿a dónde iré? Y muchas gracias, no he comido en 2 semanas. Te estoy muy agradecida. Las mujeres se miraron. Bueno, rápido arriba, o por si viene el revisor, ordenó Leslie, y efectivamente, se oyeron pasos en el pasillo. La conductora estaba dando la vuelta al compartimento. Después de abrir la puerta, María le pidió que no hiciera ruido, ya que habían acostado a los niños, y ella misma le dio los vasos. Por la noche estaba bien, pero ¿y durante el día? Después de todo, un fugitivo podría ser descubierto. En todo caso, diremos que no nos dimos cuenta de su aparición, que el compartimento estaba abierto y no sabemos cuándo apareció. María se tumbó junto al bebé. El tren avanzaba a toda velocidad. Isabel, extrañamente, se durmió rápida y profundamente. Las niñas también se durmieron tranquilamente, cansadas por la experiencia. Leslie murmuró algo. Estaba muy descontenta con el comportamiento de María. Pero pronto se durmió también. María no durmió durante mucho tiempo, algo la inquietaba. Analizó la historia de Elizabeth y sintió pena por ella. La chica se equivocó en la elección, siendo, de hecho, todavía una niña, sin madre, ella y consultó no sé con quién. Señor, no metas en líos a mis hijas, pensó María y se olvidó de dormir. Era temprano por la mañana. María despertó a Elizabeth y la mandó a lavarse mientras todos en el carruaje dormían. Cuando Elizabeth regresó, Leslie estaba despierta. ¿Cómo crees que vas a llegar a casa?, preguntó María. No lo sé. No tengo ni un penique y Washington está muy lejos, dijo Elizabeth. De repente, un pensamiento despertó su mente. Mirando a María, preguntó en voz baja, ¿podrías darme $50? Te los enviaría enseguida. Escríbeme tu dirección, no te engañaré, te lo prometo. Leslie movió la cabeza con desaprobación. Oh, esa clase de dinero. Sería mejor que te lleváramos a un guía. Elizabeth se fijó en los preciosos anillos de oro de Leslie, una ancha cadena y unos intrincados y enormes pendientes. Rara vez se llevaba tanto oro en aquella época. No todo el mundo llevaba alianzas. María comentó con calma, creo que debería habérselo dicho ayer al revisor. Ahora es demasiado tarde. Seguiremos siendo culpables por habernos escondido. Vamos, sube y cúbrete. Pronto estarán aquí, aún faltaban 1213 horas para Karagandá. Leslie y sus hijos debían ser recibidos por su marido, el hermano de María, así que ambos esperaban el encuentro. Elizabeth pasó todo el día en el portaequipajes superior. Las mujeres le daban de comer y la ayudaban si era necesario. María llevaba cavilando desde por la mañana. Cuando Isabel fue al baño, habló, démosle esos $50. ¿Qué haces?, objetó ella, estoy soñando con un viaje sin accidentes. Si no fuera por ti y tu compasión, hace tiempo que estaría en la policía. ¿No te da pena? No se puede compadecer a todo el mundo, María volvió a pensar. Algo en su alma le decía que aquella chica estaba en apuros, que si no la ayudaban, no se sabía lo que pasaría. ¿A dónde podría llevarla el destino? Quizás a la cárcel, o quizás la violarían y la matarían. Pensar en eso la ponía incómoda. Leslie, creo que voy a darle algo de dinero. ¿Qué? ¿Te sobra algo? Si no quieres nada, cómpralo para tus hijos o tu marido. ¿Por qué no le haces un regalo a tu suegra o a tu cuñada? Ya ves que es una sinvergüenza. En ese momento entró Elizabeth y subió las escaleras. Oyó las últimas palabras de Leslie y sintió lástima de sí misma. Se quedó callada, sus pensamientos no eran felices. Así fue como viajaron a mitad del día. Las niñas parecían haberse olvidado de ella. Jugaban alegremente. Cerca de Karagandá en la estación de clasificación María dijo, te daré $50. Por supuesto, estaría bien que vinieras y me enseñaras el billete. Sacó su bolso,
sacó $50 de su cartera, escribió su dirección y se lo entregó a Elizabeth. Elizabeth no podía creer lo que veía y oía, cogió el dinero y empezó a darle las gracias a María. Bueno, María, eres tonta. Al menos no le digas a tu marido que prestas dinero a nadie. En el andén Leslie y los niños se encontraron con su marido. Todos salieron del compartimento. Mary se alegró de ver a su hermano, las niñas retozaban y Elizabeth corrió hacia la estación. Entró zumbando en el edificio. 3 taquillas estaban abiertas. La cuarta estaba cerrada. Elizabeth se paró en la tercera taquilla. Quería enseñarle el billete a María a tiempo. No había tanta gente, pero el servicio era lento. Detrás de la ventanilla de la cuarta taquilla vio movimiento. Un hombre estaba allí enseguida. Elizabeth era la segunda. Las 2 taquillas se cerraron y los pasajeros se apresuraron a volver a hacer cola, maldiciendo las molestias. Hasta Washington, vagón 1. Solo quedan asientos generales hasta Washington. ¿Quiere cogerlo? Sí, tomemos el general. Elizabeth era más feliz que nunca en su vida. Aún le quedaba dinero y quería devolverlo para reducir su deuda. Salió corriendo al andén y vio que el tren ganaba velocidad. María probablemente pensará mal de mí, estaba disgustada, se quedó parada un rato más y empezó a prepararse para salir. Fue a la tienda, se compró un sencillo vestido de cretona y víveres para el camino. Quería ir a una casa de baños, pero no encontró ninguna cerca, y tenía miedo de alejarse de la estación, por si se perdía y no cogía el tren. Pasó la noche en la estación, por la mañana, subió al coche, cogió el segundo estante y se tumbó alegremente en la dura superficie. Iba a ser un viaje largo, pero ahora ya no tenía miedo de nada, tenía billete, víveres y aún le quedaban $3.74. Era una mujer rica. En el vagón común los pasajeros cambiaban rápidamente. Ella no dudó en recoger las botellas que quedaban y ponerlas debajo del asiento de abajo. Una de las mujeres olvidó su bolso en el vagón. Cuando llegó a Washington, tenía un montón de botellas. Sonaban cada vez que se movía, pero Elizabeth no se avergonzaba de ello, tenía que vivir de alguna manera. La chica del kiosco entregó los envases y su presupuesto se repuso. Recorrió el andén y la estación, volvió a recoger las botellas que nadie necesitaba y de nuevo las llevó al kiosco. Pasó la noche en la estación, y por la mañana Elizabeth llegó a la universidad donde el año pasado había presentado sus documentos de admisión. Se acercaba agosto. El 1 de agosto comenzaban los exámenes de ingreso. En la oficina de admisiones Elizabeth preguntó por sus documentos, la secretaria la miró con extrañeza, se fue a algún sitio y solo una hora después trajo una carpeta de cartón. ¿Por qué no hiciste los exámenes el año pasado? Sucedió sin más. Si vas a presentarte este año, trae tu historial laboral del último año y una referencia de carácter de tu último lugar de trabajo. Recordando sus papeles triturados, Elizabeth contestó en voz baja, creo que llevaré mis documentos. No tengo caracterización y no hay nadie que la escriba. La mujer se sorprendió, pero no había tiempo para interrogar a Elizabeth, cada vez llegaban más aspirantes. En el concurso había unas 10 personas por plaza. Elizabeth se dio cuenta de que había suficientes aspirantes sin ella con sus problemas y su falta de preparación. Después de salir del instituto, se sentó en un banco. ¿Qué hacer a continuación? Tenía miedo de su abuela, pensaba que sería malinterpretada. Tampoco devolvió el dinero. Temía encontrarse con conocidos, temía que la interrogaran. 2 chicas se sentaron a su lado. Por su sencilla vestimenta, era evidente que ambas eran de provincias. Una de ellas dijo, Mabel, me temo que no aprobaremos la oposición. Aunque pasemos el examen, 10 personas por plaza son demasiadas. No sabemos qué va a pasar con los dormitorios. En la consulta me di cuenta de que desconozco muchas cosas, aunque Verónica dijo en el colegio que me sería fácil presentarme, también tengo miedo de no aprobar la oposición. Vamos a probar en la Escuela Técnica de Biblioteconomía. Hay un pequeño concurso, 2 personas por plaza, prometen proporcionar dormitorio a todos los no residentes. Mi tía me lo dijo, Elizabeth, como un ahogado que se agarra a un clavo ardiendo, se agarró a la idea.
Chicas, ¿dónde está la biblioteca? ¿También tenéis miedo de no entrar? Sí, lo tengo, y así Elizabeth es alumna de la Escuela Técnica de Biblioteconomía. Ella fue al director y explicó por qué no hay trabajo o característica, pero ya que pasó con éxito los exámenes de ingreso, fue inscrita en el primer curso. El plazo de estudio, 3 años, un lugar en un dormitorio y un estipendio de $10 al mes. En su situación, solo podía soñar con eso. Elizabeth estudió con facilidad. Pronto le gustó la biblioteconomía. Los profesores estaban encantados con ella, era una buena preparación escolar. Lo único que le costaba era la ropa. Pronto llegaría el frío y ella no tenía ni ropa de abrigo ni zapatos. No quería volver a casa, era una pena llegar sin dinero. Sus parientes no sabían que estaba cerca, que era muy duro para ella. Envió su última carta desde Alaska a principios de junio, diciendo que le iba bien. El dinero escaseaba, su beca no era suficiente y tenía poca comida. Por las noches, para que nadie la viera, salía a recoger botellas para llegar a fin de mes. Las chicas de la residencia la rechazaban, pero ella se alegraba de tener un techo y una cama. Era octubre, empezaba el frío y las lluvias otoñales. Un día, de pie en la entrada para no mojarse, vio un anuncio: se necesita cuidador para una anciana, solicite el apartamento número 7. Elizabeth, sin pensárselo mucho, encontró el 7º apartamento. Le abrió una mujer de unos 35 años. Según la mujer, había una situación difícil en la familia. Su suegra vive sola. Está gravemente enferma y prácticamente no sale de casa. Sus parientes están lejos. Uno de sus hijos es militar, ahora en algún lugar de Afganistán, y desde hace 2 años no hay noticias suyas. La madre siente duramente la incertidumbre, y ahora hay un nuevo golpe. Su primer hijo, el marido de la interlocutora de Elizabeth, murió en un accidente de tráfico. Dejó mujer y 3 hijos. Los gemelos más pequeños solo tienen 4 meses. No hay nadie que les ayude. Se acordó que Elizabeth vendría después de las clases, iría a la tienda, limpiaría, cocinaría, lavaría la ropa. Cuando estuviera enferma, se quedaría a dormir. Pago de $5 al mes, más no puede, como la pensión de la abuela de $12. Elizabeth estuvo de acuerdo y fue muy feliz. Los compañeros de cuarto en el dormitorio eran escépticos acerca de esta noticia. Solo un Katia entendía a Elizabeth, estaba familiarizado con las leyes de la vida dura. Pasaron 3 meses. Una noche Elizabeth soñó con María. Para entonces Elizabeth solo podía ahorrar $10. Guardaba la dirección de María como la niña de sus ojos y se la sabía de memoria. Por la mañana estaba de muy mal humor. ¿Qué pensaría de mí? Probablemente Leslie tenía razón y yo era una estafadora. Pasaron los días y los meses. Elizabeth iba bien en la escuela. No se relacionaba con chicas, no iba a bailes, no conocía a hombres jóvenes. Estaba agradecida a su abuela enferma, Catherine, que le dio algo de ropa. Toda la ropa era buena, pero hacía tiempo que había pasado de moda. La cuñada de su abuela, Kimberly, también le trajo ropa que le quedaba pequeña. Un día, mientras Elizabeth recogía botellas en la estación de tren de cercanías, alguien la llamó: Elizabeth, ¿estás ahí? Delante de ella estaba su antigua compañera de clase, bien vestida y con un bonito bolso. Estaba terminando su 2º año en el instituto y se iba a casa a pasar el fin de semana. Elizabeth quiso salir corriendo, pero después de pensarlo, pidió que no le contaran a nadie su encuentro. Pronto apareció un joven. La chica, preocupada porque no la viera en compañía de un mendigo, se apresuró a acercarse a él. ¡Qué pesadilla! ¿Y si me descubre la abuela? Eso no, pasó por la mente de Isabel. El tiempo vuela deprisa, ya ha pasado el primer año. Durante el verano Elizabeth se fue a vivir con Catherine. 11 meses después de la aventura, María recibió un aviso de transferencia de $50. No pensó más en el dinero y dejó de esperar. En el recibo del buzón ponía: querida María, disculpa el retraso, gracias, me ayudaste Elizabeth. Menos mal que no me había equivocado con ella.
María sonrió y envió a Leslie una postal con solo 2 palabras: deuda pagada. La respuesta fue: ¿en serio? Enhorabuena. Pasó otro año. Elizabeth fue a casa de Baba Catherine después de clase, como de costumbre. Al entrar en la vivienda, vio a Kimberly. La mujer llamó a Elizabeth para tomar el té, le dio las gracias por todo y le dijo que ya no necesitaban su ayuda. Los niños crecieron un poco y decidieron vivir juntos. Catherine no quería vivir lejos de sus nietos. Elizabeth se graduó en la escuela técnica. Trabajó en la biblioteca, en el departamento técnico. Ya tenía 25 años. Viajó con su familia, pagó la deuda con su abuela. La abuela estaba en muy buena forma. El encuentro resultó muy emotivo. Al principio, por supuesto, regañó a Elizabeth diciéndole que se había escapado sin licencia matrimonial, lo que trajo la vergüenza a su cabeza gris, pero si has venido a disculparte, se te debe perdonar. Entonces la abuela se conmovió y comenzó de nuevo a regañar a Elizabeth porque había vagado por el mundo, y no había enviado palabra durante mucho tiempo, porque se había vuelto demasiado orgullosa, pero no había pedido ayuda, porque había estado sentada a su lado, pero no había mostrado sus ojos en casa. Los lamentos y las lágrimas se prolongaron hasta pasada la medianoche. Por la mañana llegó un nuevo día, y la alegría se instaló en la casa. Un día después llegó Leslie con su marido y sus 2 hijos. La vida de Elizabeth iba mejorando. Siguió trabajando en su biblioteca, vivía en el dormitorio para jóvenes trabajadores. Elizabeth ni siquiera pensaba en el matrimonio, los jóvenes que la miraban, la rehuían. Era feliz con su existencia. Podía permitirse algo, pero cuando veía una botella tirada, siempre quería recogerla. Un día, en el turno de tarde, un hombre de unos 3235 años entró en la biblioteca y pidió un libro de mecánica. Por alguna razón le resultaba familiar. Su apellido era bastante común, Stone. Ya había una tarjeta con el mismo apellido en su caja. Puso la tarjeta sobre la del desconocido. Él firmó por el libro que había recibido y se marchó. Elizabeth notó que la mano izquierda del hombre estaba en una posición extraña, antinatural. Sacó la primera tarjeta, comparó las fotos, eran muy diferentes. Qué raro, no le he visto por ninguna parte, pensó. 10 días después volvió a venir, cambió el libro por otro y se fue. Volvió a recordarle a Elizabeth a alguien, pero su trabajo la distrajo y se olvidó de él. Cuando vino por tercera vez, Elizabeth estaba segura de haberlo visto antes en alguna parte. Durante toda la noche hizo memoria y no pudo recordar dónde le había visto antes, y el hombre no la reconoció en absoluto. 10 días después volvió a aparecer en la biblioteca. Cogió un libro sobre metalurgia, se quedó un rato más, miró el contenido y se fue. Elizabeth no se acordó hasta el final del día. Así es, había visto su foto de juventud en la cómoda de casa de la abuela Catherine. ¿Cómo no lo había adivinado antes? Se sorprendió. Después de todo, el apellido es el mismo, y ella me habló de él. Y tenían los mismos ojos. La siguiente vez le preguntó por la abuela Catherine. Se pusieron a hablar. Allen le contó que su madre había muerto antes de que ella pudiera verlo. Es oficial de carrera, fue prisionero de guerra en Afganistán, resultó herido en el brazo izquierdo, por lo que fue dado de baja y liberado del servicio militar. Es discapacitado del grupo 2 y ahora aprende una nueva profesión. Empezaron a conocerse. Costa del Mar Negro. Una gran cantidad de turistas. Bajo una sombrilla se instaló una familia. Un niño de unos 5 años saltó y cayó en la arena, trajo agua en un cubo y regó a su mamá y papá. Se estaba divirtiendo. Papá miraba a alguien. ¿Qué has visto ahí?, preguntó la mujer. En los ojos del marido brilló una luz juguetona. Sí, una sirena salió de la espuma. Llevo 2 días observándola. ¿Qué ojos tan bonitos tiene? Podrías ahogarte en ellos más rápido que en el mar. Y su madre es simpática, atractiva. Lo reconozco, te vas a ahogar en los ojos de alguien. Oyó a su mujer refunfuñar en broma.
Se levantó sobre el codo. Enséñame tu sirena. Iré a convertirla en una temeraria tuerta, para que no arruine a los buenos jóvenes. Soltó una risita. En cuanto miró en la dirección correcta, su rostro cambió radicalmente, de repente se puso seria, se recompuso de alguna manera, se levantó y se dirigió rápidamente hacia la mujer y la niña. El marido se preocupó. ¿A dónde vas? Estaba bromeando, quiso detenerla, pero un grito agudo de la niña le hizo mirar hacia atrás. María estaba extendiendo una gran toalla en la arena. Hola, oyó detrás de ella. Hola, respondió María. Delante de María había una joven desconocida con un bañador verde oscuro. Debes estar equivocada, pero hola de todos modos y que tengas un buen día. Claro que es ella. Es su voz, la misma pronunciación suave. La he oído más de una vez en mis sueños. La desconocida se arrodilló frente a María y le preguntó: ¿Has dado alguna vez $50 en un vagón de tren a un vagabundo hambriento? María miró atentamente a la joven y se acordó de aquella pobre chica. No recordaba cuántos años habían pasado desde entonces, probablemente 10, tal vez 15. Sí, respondió sorprendida. Allen no podía oírlas, pero vio a las dos mujeres hablando animadamente, interrumpiéndose la una a la otra. Y el rostro de la joven sentada junto a ellas, la misma sirena, expresaba sorpresa y ligera conmoción. El hombre se puso nervioso, pero decidió no interferir. Cuando Elizabeth regresó, Allen notó un cambio en ella. Nunca antes había visto la cara de su mujer así. De repente, Elizabeth se dejó caer sobre la arena y sollozó. Lo recordaba todo, cada detalle. Estaba en un estado que solo una persona que sufre puede experimentar. Allen estaba perplejo. Elizabeth, querida, ¿qué te ha dicho? Iré enseguida a ocuparme de ella. Elizabeth se levantó y a duras penas consiguió agarrarle la mano. No vayas, no vayas. Tú no sabes nada. Nunca le habló a nadie de sí misma. Aquel día no nadaron, aunque el hijo siempre buscaba el agua. Allen se enteró de lo que su mujer había sufrido en su juventud. Le llamó la atención que recogiera botellas en las estaciones de tren, que recogiera un trozo de pan dejado por alguien. Una vez terminada la historia, Elizabeth se calmó un poco, se tumbó en la arena. Unas lágrimas silenciosas e interminables corrieron por sus mejillas. Nadie volverá a hacerte daño, no lo permitiré, dijo Allen con firmeza, acariciando cariñosamente la mano de su mujer, y un poco apartada, una niña de grandes y hermosos ojos preguntó sorprendida: «Mami, ¿cómo es eso?» Siempre nos enseñaste a pensar en nuestros gastos, a tener cuidado con la gente desconocida. ¿Y tú misma le diste tanto dinero a la primera guarrilla que conociste? Sabes, niña, dijo María pensativa, por la noche, en el tren, en algún momento me di cuenta de que era mi deber moral. El deber de ayudar a una persona necesitada.